Utilicemos este mismo tablero. Borremos esto acá. Bueno, entonces, Andrés Felipe, ¿me confirma si estoy grabando, por favor? Sí, ahí aparece recording. Gracias. Entonces, habíamos hablado de la ley de Planck, la clase pasada. Y dentro de la ley de Planck habíamos dicho que nosotros teníamos una densidad de energía que estaba relacionada con una densidad de potencia mediante esta expresión. Y como habíamos hallado la densidad de energía clásicamente, cuánticamente, entonces básicamente que podíamos escribir esta densidad de potencia de esta forma. Vamos a decir que R de lambda era igual a C cuartos, que multiplica a la densidad de energía que hallamos a partir de la ley de Planck, que era 8pi hc sobre lambda a la 5, que multiplica a 1 sobre e a la hc sobre lambda k sub b por t menos 1. Y a mí hemos identificado esto acá como la función de distribución de Bose-Einstein, ¿cierto? Y cuando nosotros ya graficábamos esta densidad de potencia, R de lambda con respecto a lambda, podíamos verificar que el empirismo de la ley de Planck se reproducía exactamente usando esta fórmula de acá. Perdón, el empirismo de la radiación de cuerpo negro se reproducía exactamente usando la ley de Planck. Como podemos ver acá, vamos a hacer esta curva en este color. Esto sería básicamente la ley de Planck, que reproduce con exactitud el empirismo para un valor de una constante h igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, que es la constante de Planck. Listo. Entonces, una cosa importante que nosotros como físicos debemos de entender es la siguiente. Cuando uno formula una nueva teoría para explicar un experimento, siempre va a haber una discrepancia entre un experimento y una teoría. Eso no, en física nosotros a eso les llamamos típicamente correcciones, porque lo que se formula no es una nueva teoría, sino que a una teoría existente se le suman correcciones, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, ¿cuál sería el caso más clásico de una corrección? O digamos más convencional. Sería que hay veces que las personas dicen que e a la x es aproximadamente igual a 1 más x. Nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿sí o no? Sabemos que eso no es cierto. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Si nosotros graficamos x y esto es e a la x, nosotros sabemos que e a la x es como algo así. Y esto es 1. Si graficamos 1 más x, esto es como algo así. O sea que a partir de este punto, realmente hasta ese punto, eso es una buena aproximación. Ya después no es una buena aproximación. Entonces, ¿qué se hace? Obviamente, se añaden correcciones. Entonces, esto es x cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 6, más x a la 4 sobre 24. Entonces, ahí se añaden correcciones. Ahí no estamos
obteniendo nada nuevo, sino que simplemente estamos añadiendo correcciones. Eso es una forma típica en la que los físicos, digamos que corrigen inconsistencias, teoría-experimento. Entonces uno dice, bueno, con la corrección de tercer orden yo puedo encontrar esta constante y con esta constante, entonces yo ya me doy cuenta que el experimento y la teoría tienen menos discrepancia, por lo menos en cierta escala característica del problema, ¿cierto? Entonces, escalas características, ¿cuáles son? Cuando uno como físico va a atacar un problema, se tiene que preguntar de primero cuáles son las escalas características de ese problema, la escala de tiempo, longitud y energía, básicamente. Con esas tres hace uno muchas cosas. Ahora, en el caso particular de la ley de Planck, realmente sí es una nueva teoría, no son correcciones a la teoría antigua, es una nueva teoría, ¿cierto? Y las nuevas teorías, que es lo que yo les quiero explicar, siempre deben de abarcar, si las antiguas teorías reproducen de forma adecuada algún tipo de empirismo, algún tipo de característica experimental, la nueva teoría también tiene que reproducir lo que reproducía la antigua teoría. O sea, la nueva teoría debe de abarcar y contener la antigua teoría. Desde esa perspectiva, nosotros decimos lo siguiente, que la ley de Rayleigh-Jeans es un límite de la ley de Planck. Esto lo vamos a ver con mucho nivel de detalle en la segunda hora de la clase cuando entremos al tema de el calor específico, tanto en el límite clásico como en el límite cuántico, y vamos a analizar en mucho detalle cuáles son las discrepancias entre el experimento y la teoría y qué tiene que ver la mecánica cuántica con eso, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo saco el límite cuando la constante de Planck tiende a cero de la ley de Planck, digamos, U de lambda para Planck. O sea, esto es el límite cuando la constante de Planck tiende a cero. En esta expresión de acá, 8 pi hs sobre lambda a la 5. De 1 sobre E a la hc sobre lambda K sub B por T menos 1. Esto debe de ser 8 pi sobre lambda a la 4 por K sub B por T. Esta es la ley de Rayleigh-Jeans. Listo. Entonces, obviamente, la constante aquí que es importante. Entonces, la ley de Planck abarca en un límite la ley de Rayleigh-Jeans. Estamos aprendiendo cómo se hace física realmente. Eso es lo que hace un físico, lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo importante es que esta constante H marca el límite entre lo clásico y lo cuántico. La constante H realmente no es simplemente una constante de ajuste experimental, un ajuste estadístico de datos. Esta constante marca un límite importante entre el mundo clásico y el mundo cuántico. Listo. Nosotros ya vimos algún tipo de empirismo que la ley de Planck debe de satisfacer, entonces empirismo.
Recuerden que empirismo es toda conclusión que surge de la observación. Listo. El primer empirismo importante es la ley de desplazamiento de Wilhelm Weyl. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Les voy a hacer una gráfica ahorita y les voy a hacer una gráfica, pero primero se los voy a enunciar de esta forma. Dice que lambda máximo, es decir, la longitud donde ocurre un máximo en la radiación de cuerpo negro es inversamente proporcional a 1 sobre la temperatura. Listo. Yo les voy a hacer una preguntita en el taller que me tienen que entregar sobre la ley, sobre la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Eso lo debieron de haber visto ustedes en Mecánica 2. Eso tiene que ver mucho con la ley de Maxwell-Boltzmann. En la ley de Maxwell-Boltzmann, la distribución de Maxwell-Boltzmann, también a medida que usted aumenta la temperatura, el máximo de velocidad donde ocurre la temperatura se comienza a desplazar, ¿cierto? Entonces, esto se expresa más, digamos, concretamente como que lambda máximo por la temperatura es igual a 2.9 por 10 a la menos 3. Obviamente esto está en metros, esto está en Kelvin. O sea, esto es metros por Kelvin. No es milikelvin, no me van a decir con que eso es milikelvin. Metros por Kelvin. Listo. Ya varias veces me han dicho que eso es milikelvin. Entonces, este es un tipo de empirismo con el que no es consistente la ley de Rayleigh-Jeans, o sea, la ley de Rayleigh-Jeans no reproduce este empirismo, pero la ley de Planck sí. Listo. Entonces, esto es lo primero que hay que pensar. Ahora, hay otro tipo de empirismo que es importante que se reproduzca, que es la ley de Stefan Boltzmann. Listo. Entonces, el segundo. La ley de Stefan Boltzmann. ¿Qué dice la ley de Stefan Boltzmann? Básicamente la ley de Stefan Boltzmann dice que la radiación promedio de un cuerpo negro es igual a la integral entre 0 y más infinito de R de lambda por de lambda es igual a sigma, que es la conductividad térmica, por T a la 4. Aquí les escribo sigma es 5.67 experimentalmente medido por 10 a la menos 8. Esto es joules, segundos a la menos 1, metros a la menos 2, Kelvin a la menos 4. Esto es básicamente potencia por metro cuadrado, ¿cierto? Por Kelvin a la 4, ¿cierto? Porque esto está temperatura a la 4. Bueno, entonces, eso es la potencia radiada por un cuerpo negro. Esto, si la ley de Planck obviamente reproduce toda la sistemática y el empirismo del experimento de la radiación de cuerpo negro, a poder de determinar este número de acá y este número de acá también. Muchas cosas que nosotros los físicos teóricos hacemos después de proceder de alguna forma es sacar números, ¿cierto? Sacar números y compararlos con los números que saca un experimentalista. Entonces,
En ese orden de ideas, la ley de Planck ha de poder sacar este número, si es que ha de satisfacer el empirismo, ¿cierto? Y este número también. Bueno, ese es el empirismo de la ley de Planck. Ahora, si nosotros retrocedemos y miramos qué fue lo que obtuvimos nosotros para la energía media, antes energía media cuántica, la clase pasada. Entonces la energía media cuántica básicamente es igual a la energía E base, que ya sabemos que es H por la frecuencia, multiplicada por la función de distribución de Bose-Einstein. O sea que esto simplemente es E dividido E aquí a la beta E menos 1, donde beta es un parámetro de temperatura inversa que es igual a 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Listo. Es básicamente lo que tenemos ahí. Entonces, una vez nosotros tenemos la energía media, nosotros podemos, obviamente, utilizar el postulado de Planck. Nosotros podemos decir que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz por lambda. O sea que esto queda como hc sobre lambda, ¿cierto? Y por eso es que ese hc sobre lambda queda ahí eh, en la ley de Planck. Ahora, otra cosa importante es el número de modos por unidad de volumen y por unidad de longitud, donde ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, número de modos por unidad de volumen y por unidad de longitud de onda. Lambda, ¿cierto? ¿Qué es n de lambda? Ese es el número de modos. Ya les voy a explicar. Entonces, el número de modos n lambda es básicamente igual a 8pi sobre lambda a la 4. Bueno, ¿qué es el número de modos? Bueno, el número de modos es la cantidad de formas diferentes como un átomo puede emitir o absorber radiación en paquetes discretos llamados fotones, pero un átomo por unidad de volumen, ¿cierto? No todos los átomos del material o del cuerpo negro, no, por unidad de volumen. O sea, hay que ver eso por el volumen y por unidad de longitud de onda. Eso significa que no todas las longitudes de onda, sino solamente una longitud de onda particular, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos ese número de modos, podemos calcular la densidad de energía. Densidad de energía U de lambda dada por U de lambda es igual a la energía media por el número de modos. Y esto, o por la densidad de modos, pues. Y esto es igual obviamente a la ley de Planck, o no la ley de Planck, sino la energía cuántica media, que es esta de acá, pero evaluada en la energía igual a hc sobre lambda. Por lo tanto, esto queda este 8pi por este hc de acá, ¿cierto? Sobre ese lambda a la 4, pero multiplicado por este 1 sobre lambda a la 5, por 1 sobre la exponencial de hc sobre lambda k sub bt menos 1.
Así es como se halla la densidad de energía desde esta perspectiva, ¿cierto? Y ya sabemos que H obviamente es la constante de Planck y que tiene que tener un número para poder que ajuste a los datos experimentales de la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Bueno, entonces preguntas hasta ahí. Profe, ¿puede repetir lo de los números de Mohs? No me quedó muy claro eso. Si usted tiene un material, ¿cierto? Y usted, por ejemplo, puede absorber radiación electromagnética. Obviamente, entre más grande sea el material, más radiación absorbe, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, en física, esas medidas no son, digamos que no caracterizan bien un proceso, porque usted tiene mucho material, como por ejemplo, si usted tiene un cilindro muy grande, como vimos en electrodinámica, pues ese cilindro va a transportar mucha corriente. Eso no nos dice nada sobre la conductividad. ¿Qué es más importante para nosotros hablar de la conductividad? Hablar de la densidad de corriente, o sea, cuánta corriente por unidad de área. Eso sí nos da una medida de qué tan buen conductor es el cilindro, ¿cierto? De igual forma acá, si esto no nos da una medida de qué tanta radiación absorbe si usted tiene, por ejemplo, un material supremamente gigante. Obviamente va a absorber toda la radiación o gran parte de la radiación. Entonces, lo que nosotros queremos saber es en un pequeño volumen de cuántas formas ese pequeño volumen puede absorber fotones, ¿cierto? Obviamente, como la radiación electromagnética tiene un lambda, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos saber es por unidad de longitud de onda, o sea, para cada longitud de onda, cuántos modos propios se excitan una vez usted absorbe radiación en ese pequeño volumen. Y eso es 8pi sobre lambda a la 4. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ahora sí, gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la sistemática y del empirismo, pero en términos de la gráfica. Vamos a graficar R de lambda contra lambda. Pues obviamente nosotros tenemos la curva de radiación de cuerpo negro y tenemos también la ley de Rayleigh-Jeans. De acá nosotros podemos ver dos cosas del empirismo, ¿cierto? Entonces, lambda máximo ocurre en la ley de Rayleigh-Jeans en un punto, es decir, digamos, no vamos a obtener para la ley de Wilhelm-Wien, ¿no? Tener lambda máximo por T igual a 2.9 por 10 a la menos 3, creo que era, sí, milikelvin. Es que milikelvin, metros En por metro Kelvin. Kelvin, profe. Precisamente lo que yo dije que no hicieran, lo dejó de hacer yo. Bueno, metro Kelvin, es que milikelvin, metro Kelvin. Bueno, no vamos a obtener esto con esa curva blanca, no lo vamos a obtener. Ustedes pueden analizar eso de la siguiente forma. Vamos a analizar esto. A mayor temperatura, obviamente, esto es más grande, ¿cierto? Entonces, digamos que el lambda máximo se comienza a correr hacia la izquierda. Ahora, para el segundo empirismo, nosotros dijimos que la integral entre 0 y más infinito de R de lambda por D lambda, entonces era igual
A sigma por T a la 4. Como ustedes pueden ver, la integral entre 0 y más infinito de esa curva diverge. O sea que para Rayleigh Jeans, esto diverge. Entonces Rayleigh Jeans no satisface ni un empirismo ni el otro tampoco. Entonces realmente lo que nosotros esperamos es que la ley de radiación de Planck, obviamente, digamos que subsane esa contradicción teórica que tenemos nosotros entre Rayleigh Jeans y el experimento, ¿cierto? Sobre todo desde la perspectiva de esos dos empirismos que yo les acabo de mencionar ahí. Esta es la ley de Stefan Boltzmann y obviamente la ley de Wilhelm Wien, que acabo de borrar, que es lambda máximo por la temperatura igual a 2.9 por 10 a la menos 3 metros Kelvin, ¿cierto? Entonces hay que demostrar de alguna forma, eso lo vamos a hacer después o en un taller, en un parcial. Ahí miramos a ver cómo avanza la cosa. Vamos a demostrar que la ley de Planck satisface ambos de estos empirismos. Pues obviamente es una ley muy adecuada, no solo porque se ajusta a los datos experimentales de la radiación de cuerpo negro, sino que porque también reproduce todos los empirismos que nosotros conocemos sobre la radiación de cuerpo negro, que básicamente son Stefan Boltzmann y Wilhelm Wien. Stefan Boltzmann y Wilhelm Wien. Listo. Ahora vamos a mirar el límite clásico de la ley de Planck. El límite clásico de la ley de Planck, como nosotros ya habíamos, digamos, vaticinado, es básicamente tomar el límite cuando H tiende a cero de la densidad de energía para la ley de Planck. O sea que esto es el límite cuando H tiende a cero de 1 sobre lambda a la 5 por 8 pi HC dividido E a la HC sobre lambda K sub B por T menos 1. Si yo reemplazo H por 0, ¿cuánto me da esto? Tienen 3 segundos para contestar. A ver. ¿Una indeterminación? Exactamente, muy bien, Andrés. Da una indeterminación, ¿cierto? Entonces, esto está indeterminado de la forma 0 sobre 0. Bueno, Joan, cuando usted tiene una indeterminación 0 sobre 0, ¿cómo la puede remover? Podríamos aplicar la derivada arriba y abajo. Bueno, ¿y eso Ya. cómo se llama? ¿Me repite, profe? ¿Cómo se llama la derivada arriba y abajo? No recuerdo, creo que es teorema del L'Hopital, ¿no? Exactamente. Entonces debe aplicar muy bien, Joan. Teorema del L'Hopital. ¿Cierto? Entonces, si nosotros aplicamos el teorema del L'Hopital acá, así tal como lo expresó el compañero Joan, hay que derivar arriba y abajo, con respecto a la variable que tiende a cero, obviamente. O sea que esto es el límite cuando h tiende a cero. ¿De quién? De u de lambda. Y este es el límite cuando h tiende a cero. De 1 sobre lambda a la 5 por la derivada con respecto a h de 8 pi por hc dividido la derivada con respecto a h, como dijo Johan, derivar arriba y abajo. Lo que pasa es que eso tiene una razón de ser de poder derivar arriba y abajo. O sea, uno no puede hacer eso así sin más ni más. Tiene que ser ese tipo de indeterminación. Y bueno, que ustedes demostraron eso en cálculo integral, pero pues yo les recuerdo. HC sobre lambda K sub B por T menos 1.
Si derivamos nosotros esto, vamos a calcular esa derivada. Entonces, básicamente, ¿qué nos queda acá? Esto nos queda al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre lambda a la 5, ¿cierto? Arriba, la derivada es muy sencilla, simplemente es 8 pi c. Abajo, la derivada del 1 es 0 y la derivada de este argumento, básicamente simplemente c sobre lambda k sub bt, ¿cierto? C sobre lambda k sub b por t, por e a la hc sobre lambda k sub b por t. C se va con C, ¿cierto? Este lambda a las 5 se va con este lambda, este k sub bt sube por la regla de extremos y medio, o sea que ¿cómo queda esto? Esto queda 8 pi por k sub bt sobre lambda a la 4, después de haberse cancelado ese lambda. Y si yo evalúo h igual a 0, esta exponencial ya me da 1, ¿cierto? O sea que indeterminación removida. Y esto es exactamente la ley de Rayleigh-Jeans. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud, objeción? Profe, yo tengo una. Yo, Joan. Profe, pues a ver, dice que pues la ley de Rayleigh-Jeans, él dice que pues hallar el límite cuando h tiende a 0, la ley de Planck, ¿sí? Sí. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué él quiere hallar el límite cuando h tiende a 0? Por lo que acabamos de decir ahorita. Porque esta constante h, determina el comportamiento límite entre cuántica y clásica. Recuerde que yo les expliqué, Joan, que toda la teoría cuántica debe de contener la teoría clásica, si ha de ser una teoría consistente. Entonces, desde esa perspectiva, debe haber algún límite en el cual la teoría cuántica converja a la teoría clásica. Y ese límite es para cuando h es 0. Porque h determina, básicamente como yo les voy a explicar ahorita, determina un límite o una escala en la cual las cosas se comienzan a comportar de manera cuántica. ¿Sí me explico? O sea, cuando h es igual a 0, podría decir que es lo que hemos trabajado antes de cuántica, ¿sí? No, cuando h tiende a 0, es el límite clásico de la teoría cuántica. No, profe, podría volver a explicar esa parte, no entendí. Cuando h tiende a 0, ese es el límite clásico de la teoría cuántica. Porque acá estamos mirando es cuántica versus clásica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para obtener de vuelta siempre nosotros una teoría? Siempre una teoría tiene un caso límite en algún, digamos, en algún respecto. La teoría cuántica tiene un caso límite para la teoría clásica cuando h tiende a 0, cuando la temperatura es muy baja, como lo voy a explicar en un segundo. Entonces, para usted hallar los casos límite, usted tiene que sacar límites cuando la temperatura tiende a 0, cuando h tiende a 0, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene que poder reproducir el resultado clásico que se conocía hasta ese momento. Eso significa que la teoría cuántica contiene la mecánica clásica en determinado límite. En este caso, la teoría cuántica contiene la teoría clásica en el límite cuando h tiende a 0. Por ejemplo, en el calor específico, la teoría cuántica contiene la teoría clásica en el límite cuando la temperatura es muy grande, o sea, tiende a infinito. Listo. Ah, listo, profe, ya entendí. Gracias. Entonces, estos son dentro del el desarrollo pedagógico de este curso, cuando yo lo diseñé. Eso es una de las cosas fundamentales para que ustedes adquieran. El comportamiento límite de los sistemas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes en electromagnetismo, el profesor de electromagnetismo les debió haber explicado cómo hallar comportamientos límite cuando, por ejemplo, la distancia, si ustedes, por ejemplo, tienen esto.
Tienen una barra de longitud L, por ejemplo. Aquí tienen otra barra acá de longitud L. Estas barras están cargadas positivamente. Y resulta que estos extremos de las barras están separados por una distancia A. Ustedes pueden demostrar, muy sencillo, que la fuerza de repulsión entre estas dos barras, la fuerza electrostática de repulsión, básicamente es igual a la carga al cuadrado, porque cada una tiene carga Q, sobre 4pi epsilon sub 0 por L al cuadrado que multiplica el logaritmo natural de A más L al cuadrado dividido A que multiplica a más 2L. Le pregunto yo a usted, Joan, que fue el que me hizo la pregunta. Esto sí lo debe de saber. ¿Cuál es el comportamiento límite de este sistema? Sería cuando cuando A tiende a infinito. Muy bien, cuando A tiende a infinito. En palabras de físico, es cuando la distancia de separación entre las barras es muy grande, ¿cierto? Porque no necesariamente tiene que ser, Joan, cuando A tiende a infinito. Puede ser que A es extremadamente grande y no necesariamente infinito, porque es que el infinito en física no existe. El infinito simplemente es una forma de nosotros cuantificar el comportamiento límite de un sistema. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Sí. Este es el comportamiento límite acá. ¿Cuánto da esta fuerza cuando nosotros consideramos el comportamiento límite de este sistema? Da Q al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 A al cuadrado. Esto es, ¿esto qué es? ¿Esta fuerza es qué? 0. No, pues ¿cómo le ocurre? ¿Cómo va a ser 0? ¿Por qué? Porque A tendería a infinito, ¿no? Por eso le dije, es un comportamiento límite. Comportamiento límite. Una de las cosas que ustedes deben de saber de electromagnetismo, y si no se las enseñaron, no las aprendieron, yo se las enseño de una vez, es que todo comportamiento límite en una dimensión tiende a la ley de Coulomb para cargas puntuales. Esto básicamente es como si tuviéramos dos cargas puntuales, con carga Q y con carga Q separadas por una distancia A, y la fuerza de repulsión entre ellas. ¿Sí o no? Sí, señor. O sea, todo comportamiento límite en una dimensión, en dos dimensiones también, pero hay que tener en cuenta otras cosas que no voy a explicar en este momento. Pero en una dimensión, todo comportamiento límite de barras de carga es la ley de Coulomb para cargas puntuales. ¿Eso qué significa? Que cuando la separación entre esas dos varillas de carga es muy grande, a eso se refiere infinito, Joan. Infinito no se refiere a que usted reemplaza infinito por A. Infinito acá se refiere simplemente a un comportamiento límite. ¿Qué pasa si esa separación es muy grande? ¿Sí o no? Entonces, Sí. comienza a ver la barra de la derecha como una carga puntual. Y la barra de la derecha comienza a ver la barra de la izquierda como una carga puntual. Ese es el comportamiento límite de las barras de carga. Esto es un sistema en una dimensión en electrostática, ¿cierto? Esto es un comportamiento límite. Este es el primer comportamiento límite que un físico aprende, ¿cierto? Porque en mecánica realmente los comportamientos límites son un poquito más complicados, ¿cierto? Entonces, que ustedes me imagino que vieron comportamiento límite en mecánica clásica, entonces pueden recordar altas frecuencias, bajas frecuencias, por ejemplo, ¿cierto? Esos son comportamientos límites. En mecánica cuántica, así como en electrostática, el comportamiento límite de dos varillas o el comportamiento límite de distribuciones de carga en una dimensión son cargas puntuales. En mecánica cuántica, el comportamiento límite se da cuando H tiende a cero o cuando la temperatura tiende a infinito, y ese comportamiento límite es el límite clásico. Es decir, así como en electrostática uno retoma o recobra la ley de Coulomb, en mecánica cuántica uno recobra el comportamiento clásico.
Si eso no está claro, podemos discutir más. No, sí me quedó claro, profe. Muchas gracias. Bueno, y al resto de las personas está claro. Sí, me parece que sí. Profe, o sea que en la mecánica cuántica el comportamiento límite es cuando h tiende a cero y t es muy grande, ¿sí? Sí, ya les voy a explicar eso, Jesús David, y eso tiene que ver con las escalas características, ¿cierto? Nosotros siempre, el físico, siempre parte un problema de escalas características. Es como el físico piensa sobre los problemas. Entonces, por ejemplo, Jesús David, le voy a colocar un ejemplo. Usted tiene, usted tiene, a ver, como el electromagnetismo, usted tiene esta varilla de carga. Y resulta que este es su punto de campo. Usted puede calcular el punto de campo ahí, usted tiene una simetría, ¿cierto? Ahora, los sistemas infinitamente grandes son sistemas que son infinitamente simétricos, desde la perspectiva de la teoría de grupos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Básicamente, porque cuando usted, digamos que aumenta las dimensiones de un problema, usted pierde una noción muy importante, que es en física, que es la noción de forma y figura. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un gas confinado en esta cajita de acá, y resulta que esa caja es de dimensiones muy grandes, físicamente hablando es lo mismo si usted tiene el gas confinado en esa caja que si lo tiene confinado en una esfera. No hay ninguna diferencia. Tener, por ejemplo, un disco muy grande es lo mismo que tener un plano muy grande, que esto ustedes también se lo deberían de haber enseñado en el electromagnetismo. Pero cuando las dimensiones de los sistemas comienzan a aumentar indiscriminadamente, entonces pierde la noción de forma y figura. Y cuando usted pierde la noción de forma y figura, entonces usted está en un estado sobresimétrico, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa con esta varilla de carga. Lo que pasa con esta varilla de carga es que cuando usted aumenta indiscriminadamente la longitud de esta varilla, y usted calcula el campo eléctrico acá en este punto, por ejemplo, usted puede demostrar que el campo eléctrico ahí, para dimensiones de la varilla infinitas, o por lo menos así es como se trabaja en los libros, ya les voy a explicar realmente cómo debe de leer un físico ese problema. El campo eléctrico acá es un campo eléctrico que va en la dirección X positiva. Y solo depende de la distancia que hay de la varilla al punto donde usted está hablando del campo. Después de hacer una simplificación para las dimensiones de esta varilla, si esto es, por ejemplo, aquí A y esto aquí es menos A, o sea que esto va entre A y menos A. Cuando A es muy superior, mucho más grande que la distancia de campo X, yo puedo decir que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2 pi epsilon sub 0x en dirección Y. Esto es un campo eléctrico debido a la simetría de esa varilla, ¿cierto? Que se vuelve simétrica por su longitud infinita, porque ya no importa dónde usted esté calculando el campo. Si usted estuviera calculando el campo para la varilla de dimensiones finitas en este punto, sería sobre el eje de simetría de la varilla. Obviamente va a ir en esa dirección. Pero si la varilla no tiene dimensiones infinitas, los otros vectores de campo eléctrico no van en esa dirección. Tendrían una componente en Y, debido obviamente a la pérdida de simetría al usted estar calculando el campo eléctrico sobre un eje que no es el eje de simetría de la varilla. Más sin embargo, esa noción de eje de simetría de la varilla se pierde cuando las dimensiones de la varilla son mucho mayores
que X. ¿Cómo, en términos de un físico, cómo dice un físico eso? ¿Cómo lo escribe en un paper? ¿Cómo lo presenta en una exposición? Dice que A, la longitud de la varilla es mucho más grande que la longitud, que la escala característica de longitud del problema. ¿Cuál es la escala característica de longitud de este problema? La escala característica es X. Entonces usted compara todas las otras escalas de longitud del problema con esta escala característica. Y usted simplemente lo que está haciendo es que está comparando. Se desconectó Jesús David, que le estaba respondiendo la pregunta, pero bueno. Entonces sigo con el resto para que después le expliquen a Jesús David. Aquí estamos comparando X con A. Entonces realmente no es que A tiende a infinito. Realmente lo que sucede es que X sobre A tiende a 0. Esto sí. Ahí lo único que yo estoy diciendo es que A es muy grande. Entonces es como trabajamos nosotros con escalas características. Como físicos, la escala característica es muy importante. Y ya les dije que ustedes tienen que definir escalas características desde la perspectiva del tiempo, longitud y energía para poder trabajar los problemas. Listo. ¿Hay alguna pregunta? No, señor, por ahora no. Por mi parte tampoco. No, señor. Entonces ahora, ¿qué es importante en la mecánica cuántica? La mecánica cuántica se hace importante definir también las escalas características de energía, tiempo y longitud en las que nosotros trabajamos en mecánica cuántica, ¿cierto? Nosotros vamos a ver cuando veamos el átomo de Bohr, vamos a ver que la escala característica en mecánica cuántica es el electronvolt de energía, ¿cierto? Y así es como nosotros medimos los experimentos, los medimos en electronvolts. Vamos a ver que la escala característica de longitud en mecánica cuántica es el Ångström. Un Ångström, entonces miremos a ver, podemos escribir eso. Escalas características en mecánica cuántica. La escala característica de longitud en mecánica cuántica, esto es un poquito enrevesado de explicarlo, ¿cierto? Ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué sucede? La escala característica de longitud en mecánica cuántica puede ser una escala nanoscópica o también puede ser una escala macroscópica, ¿cierto? Entonces eso es una cosa muy importante. Entonces, longitud. La escala característica de longitud en mecánica cuántica típicamente nosotros la podemos determinar como la unidad Ångström. La unidad Ångström básicamente es 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces esto es una escala atómica. Obviamente, la escala molecular son varios Ångström, decenas de Ångström, hasta cientos de Ångström, ¿cierto? En esta escala de longitud, la mecánica cuántica tiene un dominio importante sobre la materia. Recuerden que lo que es cuántico no es, este es un sistema cuántico, no. Los sistemas no son cuánticos ni clásicos. Un sistema es un sistema. ¿Qué es lo que es cuántico clásico? La descripción del fenómeno, es lo que es cuántico clásico. Ahora, más sin embargo, una cosa un poquito bizarra de entender cuando uno apenas está comenzando, digamos, el estudio de la mecánica cuántica, es que la mecánica cuántica domina todas las escalas de longitud. O sea, que usted puede, por ejemplo, tener acá una escala característica que sea, digamos, 10 a la menos 2 metros, los centímetros. Esta también es una escala característica de la mecánica cuántica. Para nosotros poder entender por qué la mecánica cuántica tiene dominio sobre todas estas escalas de longitud, tenemos que hacernos la pregunta de cuál es la escala característica de energía de la mecánica cuántica. La escala característica de energía es H barra
por omega, o lo que es igual a H por F, pero típicamente lo expresamos así. Ahora, ¿cuándo la mecánica cuántica tiene realmente tiene jurisprudencia sobre las escalas macroscópicas? Cuando la temperatura es muy baja, de forma tal que K sub B por T, que es la energía de excitación térmica, es mucho menor que la energía en la escala cuántica H barra omega. Entonces, a bajas temperaturas, así estemos hablando de sustancias macroscópicas como un pedazo de cobre, como digamos un cubito de hierro, ¿cierto? Entonces, a esas escalas macroscópicas de longitud, la mecánica cuántica tiene jurisprudencia debido a la temperatura. Porque si la temperatura es muy baja, como ustedes pueden ver ahora, la escala dominante de energía es H barra omega. Pero cuando la temperatura es una temperatura nominal para nuestra, digamos, nuestra experiencia cotidiana, K sub BT va a ser mucho mayor que H barra omega. Y en este caso, dominan son las fluctuaciones térmicas y no las fluctuaciones cuánticas. O sea que en este caso, la escala dominante de energía es K sub BT y acá estamos en el límite termodinámico. Entonces, ahora, y nos falta, por ejemplo, la escala de tiempo. La escala de tiempo se puede determinar muy fácil. La escala característica de tiempo nosotros podemos decir que es la escala H barra sobre la escala característica de energía. Esta es la escala característica de tiempo. Esto por el principio de incertidumbre de Heisenberg para estados de energía y de tiempo, ¿cierto? Juan David, dice H barra sobre energía. Sí, exactamente. Ok. Eso es un tiempo. Listo. Entonces, típicamente nosotros estamos hablando aquí desde los picosegundos hasta los femtosegundos. Inclusive menores. Ahora, lo que pasa es que hay, por ejemplo, en experimentos de colisión de partículas, obviamente existen tiempos muy, muy ínfimamente pequeños, el atosegundo, pero son tiempos que no podemos acceder. No podemos acceder experimentalmente a esos tiempos, pero esas también son escalas características de tiempo. Y como son tan pequeñas, entonces la escala característica de energía crece infinitamente. O sea, ya no es el electron volt, ni siquiera kiloelectron volt, que es una escala característica de energía de un experimento de rayos X. Estamos acá hablando de megaelectronvoltios, gigaelectronvoltios y hasta teraelectronvoltios. Por ejemplo, los experimentos de los colisionadores que hay en Suiza, ¿cierto? Entonces, yo particularmente solamente he participado en experimentos del orden con una escala de energía de kiloelectronvolts. De ahí para arriba nunca he participado en ningún experimento con escalas de energía superiores a los kiloelectronvolts. Entonces, cuando nosotros vamos a atacar un problema en física, tenemos que pensar en esto. Si nosotros esto no lo tenemos claro antes de atacar un problema en física, entonces no creo que tengamos mucho éxito haciendo física. Porque las aproximaciones, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ver con las escalas características. En mi curso de mecánica estadística para la Universidad del Valle, que ya está en YouTube, ahí estoy subiendo las clases de mecánica estadística, ustedes pueden ver en los videos sobre teoría cinética cómo en los videos sobre teoría cinética cómo yo hago simplificaciones basándome únicamente en las escalas características de tiempo. Y para eso lo que uno, digamos, analiza es cuál es la escala característica de tiempo dominante, ¿cierto? Les voy a colocar un ejemplo. Ustedes tienen una ecuación diferencial, que es de esta forma.
espérame un segundo. Yo hago una cosa con S más A, S al cuadrado más 2 zeta omega 0S más omega 0 al cuadrado. Esto es igual a S al cubo más 2 zeta omega 0 S al cuadrado más omega 0S más AS cuadrado más 2 zeta omega 0 A por S más A por omega 0. Esto es S al cubo más factor de S cuadrado, factor de 2 zeta omega 0 más A por S cuadrado más omega 0 que multiplica a 1 más 2 zeta A listo. Por S más esto es al cuadrado más a omega 0 cuadrado. Joan Sebastián. Joan, por favor el micrófono si es tan amable. Disculpe, profe, no sé en qué momento se encendió. No hay problema. Entonces, bueno, acá, entonces yo tengo esta ecuación diferencial. Tengo, por ejemplo, la tercera derivada de y con respecto al tiempo, más 2 zeta omega 0 más A por la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más omega sub 0 que multiplica 1 más 2 zeta por la derivada de y con respecto al tiempo, más A omega sub 0 al cuadrado por y. Y esto, digamos que esto es igual simplemente a una constante gamma. Ahora, si yo soluciono esta ecuación para esa constante, obviamente ustedes saben que en la teoría de las ecuaciones diferenciales, en un tiempo muy largo, en un tiempo infinitamente largo, y tiende a una constante también. Yo puedo graficar esto. Puedo graficar esto acá de la siguiente forma. Esta ecuación diferencial, ¿yo por qué hice esto? Porque esto es el producto de un sistema de primer orden por el producto de un sistema de segundo orden. Esto de mecánica clásica lo deben conocer ustedes también, con mucho más detalle del que yo les estoy explicando acá. Y básicamente, la dinámica de primer orden es una dinámica de esta forma. La dinámica de segundo orden tiene tres formas, hay tres tipos de dinámicas de segundo orden para sistemas lineales e invariantes con el tiempo, que son la dinámica subamortiguada, sobreamortiguada y críticamente amortiguada, ¿cierto? Entonces, voy a escoger la dinámica subamortiguada, que sería como una dinámica como algo así. Ahora, ese sistema de tercer orden que yo tengo allá, hay una aproximación que yo puedo hacer en este sistema de tercer orden. Si me parece muy difícil simular un sistema de tercer orden, pues entonces vamos a hacer una aproximación. Yo tengo que determinar lo siguiente. Cada uno de estos dos sistemas, tanto el de segundo orden como el de primer orden, tienen una escala de tiempo característica. Yo tengo que determinar si la escala de tiempo de uno de estos dos sistemas domina sobre la otra, para poder hacer una simplificación. Esto cuando uno diseña sistemas de control automático, ustedes le dicen al ingeniero electrónico, bueno, ¿qué aproximación va a hacer usted para diseñar el sistema de control? Entonces el ingeniero electrónico le va a decir, vea, yo voy a hacer una aproximación de polos dominantes. Así es como se llama esto en ingeniería de control. Los polos dominantes básicamente tienen que ver
con los tiempos dominantes. Ahora, ¿cuál es el tiempo dominante? El tiempo dominante en sistemas dinámicos es el tiempo más largo. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, si yo tengo que la dinámica de segundo orden, si yo considero solo la dinámica de segundo orden, es como algo así. Y este tiempo de observación es tan pequeño, digamos que este es el tiempo 2. Este tiempo de observación es tan ínfimamente pequeño que realmente puede que ni siquiera yo lo pueda acceder experimentalmente. La dinámica dominante en este caso sería una dinámica de primer orden, por ejemplo, donde el sistema tarde mucho en llegar al estado estacionario. Esta dinámica, o sea, este tiempo de acá de observación T1, que es mucho más largo, es un tiempo que yo puedo acceder experimentalmente y que me da más información sobre mi sistema dinámico, porque la dinámica de segundo orden, como ustedes pueden ver, llega al estado estacionario muchísimo más rápido que la dinámica de primer orden. En este caso, la dinámica dominante es la dinámica de primer orden. O sea, la escala de tiempo dominante es la escala de tiempo del sistema de primer orden. Vamos a ver cómo sería al revés. Básicamente, si la dinámica de segundo orden fuera la dominante, sería como algo así. La dinámica de primer orden sería una dinámica muy rápida. Y aquí ya llegó el estado estacionario. Realmente en este intervalo de tiempo, no es mucho lo que yo puedo ver, ni lo que yo puedo acceder en términos del tiempo. Si ustedes quieren este tiempo, digamos, de primer orden acá, sería casi como un escalón, ¿cierto? Muy parecido a un escalón. Y realmente la escala característica de tiempo del escalón es absolutamente no dominante, digamos que en todos los aspectos prácticos de la implementación de sistemas. Regálame un segundo, creo que me está llamando alguien del médico. No me demoro, chicos. O la energía, más bien, para ser más precisos. Ahora, en este caso, la dinámica de segundo orden es una dinámica que sería más lenta. Tarda más tiempo en llegar al estado estacionario. Y nosotros podríamos acceder a unas características importantes. Por ejemplo, cuando ustedes decían sistemas de control para mecanismos, sistemas de control para sistemas eléctricos, para tanques químicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es muy de ingeniería, pero lo que pasa es que la ingeniería de control realmente tiene que ver mucho con física, con sistemas dinámicos. Entonces tiene unas cosas muy interesantes. Ahí yo podría acceder a varias características. Por ejemplo, podría acceder a este tiempo de acá que se llama el tiempo del máximo sobreimpulso. Es un tiempo importante. Podría acceder a esta amplitud de acá, que es la amplitud del máximo sobreimpulso, que típicamente yo lo expreso como lo siguiente. Digamos que esta es una constante A del valor de la constante, entonces esto es A menos S delta de máximo sobreimpulso dividido A. Para expresar esto como un porcentaje del máximo sobreimpulso. Puedo acceder, por ejemplo, al tiempo que tarda para alcanzar el estado estacionario. Entonces son dinámicas dominantes, ¿cierto? En física, nosotros también nos hacemos esa pregunta. Si nosotros tenemos una combinación de un sistema con descripción cuántica y con descripción clásica, nosotros tenemos que hacernos la pregunta, o inclusive con descripción cuántica, por ejemplo, en el caso de la mecánica cuántica, cuando la combinamos con termodinámica. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar para poder llegar a una conclusión firme sobre la física del sistema es cuál es la escala de tiempo dominante y estudiar los fenómenos relacionados con la escala de tiempo dominante.
porque de algunas formas nosotros no podemos estudiar todo, ¿cierto? Tenemos que hacer una aproximación. Eso es lo que yo les dije que hice en el curso de mecánica estadística en la parte de la ecuación de Boltzmann. Hay que hacer una aproximación a las cosas, ¿cierto? Entonces, y eso típicamente se hace conociendo bien las escalas características del problema que uno está tratando. Bueno, ¿alguna pregunta o proseguimos? Ninguna, profe. ¿Y el resto qué? Ninguna, profe. Ninguna de momento. Tampoco, Por profe. ahora ninguna, profe. Bueno, entonces, así la pregunta que hacíamos ahorita, cuando la escala de energía dominante es H barra omega, estamos en el régimen cuántico. Cuando la escala de energía dominante es K sub B por T, estamos en el régimen termodinámico o clásico, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener bien presente. ¿Cuáles son los límites importantes? El límite es cuando H tiende a cero, ese es el límite clásico de la mecánica cuántica. Y cuando la temperatura tiende a infinito, es el límite termodinámico de la mecánica cuántica. ¿Está claro, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Profe, Bueno, entonces ahora vamos a mirar calor específico. Teoría clásica del calor específico. Listo. ¿Qué es calor específico? ¿Quién me puede decir? Deme una definición intuitiva del calor específico. pues sería como el calor que puede absorber un cuerpo, ¿no? El máximo calor que puede absorber un cuerpo. No, realmente no. Creo Porque de que todas formas, el calor, Joan, ¿cómo hace usted para cuantificar el calor que absorbe un cuerpo, por ejemplo? Midiendo la energía o la temperatura, podría ser, no sé. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Andrés Felipe, ¿usted qué iba a decir? pues creo que es más bien como una característica propia de los materiales que nos indica qué tan fácil es subir la temperatura de un cuerpo. Sí, hay que combinar lo que dijo Andrés Felipe con lo que dijo Joan. Combinen esas dos cosas y denme otra definición. Si mal no estoy, se podría decir que es como esa energía que se le proporciona al material para poder aumentar o disminuir, aumentar su temperatura previamente. Exactamente. Es como una cantidad intrínseca para cada material. No está mal. Es eso exactamente. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para poder elevar la temperatura de un material en un grado centígrado. Obviamente esto es una definición muy, muy antigua. Hay otras formas más interesantes de uno ver el calor específico, pero digamos que a nosotros para estudiar el calor específico nos vale, digamos, esa definición, ¿cierto? Bueno, hay una predicción clásica. Vamos a estudiar la predicción clásica y vamos a estudiar el empirismo clásico también. ¿A qué me refiero con el empirismo clásico? El empirismo no es ni clásico ni cuántico, sino que es empirismo, es una observación. Lo que pasa es que en la época estamos hablando, pongámonos en contexto, en la termodinámica, Carnot, Kelvin, Clausius, ¿qué estaba pasando en el mundo cuando estos señores formularon la termodinámica? ¿Qué me puede decir? Revolución industrial.
Exactamente. La revolución industrial, realmente siempre todas las catástrofes, yo no estoy diciendo que la revolución industrial es una catástrofe, ni tampoco estoy diciendo que no lo sea, ¿cierto? Pero más bien digamos esto, la coyuntura a nivel mundial siempre produce mucho desarrollo tecnológico. Ahora, después de la coyuntura de la emergencia sanitaria en la que estamos, obviamente la mayoría de los papers y de los artículos que están publicando en torno al coronavirus, todos son barbacha. Mas, sin embargo, de toda esa barbacha que se está publicando, las revistas más importantes del mundo, obviamente están haciendo un trabajo importante en la selección de algunos artículos y van a haber algunos artículos que van a contribuir realmente a, digamos, a empujar el límite del estado del arte en la biología, la bioquímica, las interacciones patógeno-hospedador, la virología, la epidemiología. Van a haber desarrollos muy importantes, a pesar de que la época de nosotros como está llena de tantos artículos, de que le cambio un número a esto y lo publico, le cambio un átomo a esto y lo publico, ¿cierto? Entonces, eso es estamos en una era de la infodemia también, ¿cierto? Entonces, pero dentro de esa era va a haber, digamos, una generación de conocimiento interesante también. En la época de la revolución industrial, como bien dice Andrés, pasaron dos cosas en el mundo, ¿cierto? Entonces, una de esas cosas sí fue algo terrible para la humanidad, pero la termodinámica no, ¿cierto? Entonces, la termodinámica realmente, digamos que constituyó una base fundamental para el avance, constituyó un avance fundamental para el desarrollo de la humanidad. Lo mismo, por ejemplo, que pasó en la época cuando Luigi Galvani y Alessandro Volta comenzaron a popularizar el concepto de electricidad dentro de la gente, ¿cierto? Eso fue, digamos, otro boom importante. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería la prioridad en la época de la revolución industrial? ¿Será que la prioridad habría sido las máquinas térmicas, los ciclos termodinámicos, las máquinas de vapor, las refrigeradoras? ¿O habrá sido diseñar sistemas de enfriamiento que bajen la temperatura? ¿Qué creen ustedes? El segundo. No, de hecho el primero. Lo que se quería era desarrollar máquinas térmicas de vapor que, digamos, impulsaran la producción en las fábricas, ¿cierto? Realmente eso fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, la termodinámica, digamos que fue central en ese tema. La prioridad de Andrés Felipe no era estudiar sistemas a baja temperatura, no era enfriar cosas, ¿cierto? Esa no era una prioridad, la prioridad era una prioridad industrial. Por lo tanto, en ese tiempo, digamos que no existía todavía la forma para enfriar un material tal que se pudiera observar el comportamiento del calor específico a bajas temperaturas. Por eso es que el empirismo del calor específico, recuerden que el calor específico es a presión a presión a volumen constante para una temperatura, por eso es que el empirismo del calor específico en esa época realmente no tenía en cuenta el comportamiento del calor específico para bajas temperaturas. Para una temperatura en la que la escala de energía dominante fuera la escala cuántica y no la térmica. Entonces, por lo tanto, la predicción clásica del calor específico era que el calor específico era constante para todas las temperaturas y tenía un valor constante de 3 veces N por K sub B. Esa fue la predicción clásica. A esta predicción clásica se le conoce como la ley de Dulong-Petit.
Y nosotros vamos a hacer, digamos, las veces para reproducir esto. Vamos a ver cómo se reproduce esto teóricamente desde la óptica clásica. Óptica clásica no, desde la perspectiva clásica. Vamos a utilizar mecánica estadística. En mecánica estadística, obviamente ustedes no han visto mecánica estadística. Bueno, ¿alguien está viendo mecánica estadística de acá? Yo la estoy viendo. Bueno. ¿Quién más? Yo igual, profe. Johnny, Andrés, ¿quién más? ¿Quién ya la vio? La de físico-estadística, la que usted está hablando. Bueno, realmente la física estadística no existe. Es mecánica estadística, pero así es el nombre en la universidad. Sí, es allá. Bueno, Camilo, ¿qué es una función de partición? No me acuerdo ahorita mismo cómo es que la habíamos definido, pero sí me acuerdo que es un tema que utilizamos mucho en el último corte. Listo, entonces le voy a dar un consejo a Camilo. Cuando termine esta clase, dedíquele unas horas a entender qué es la función de partición. Conceptualmente y matemáticamente, porque si usted ya vio física estadística, como llaman ustedes, y no sabe qué es la función de partición, una vaina impresentable para un físico. ¿Quién más vio mecánica estadística? Sí, es una forma funcional, eso es matemáticamente, es decir, es la forma, que eso fue lo que yo les enseñé en el curso de mecánica estadística, pero ¿qué les expliqué yo sobre el concepto físico de la función de partición? Función de partición. Típicamente se representa con la letra Z, porque en alemán, Deutsch, esto significa los posibles estados del sistema. Si es una forma, es proporcional a la cantidad de estados en el sistema que sean accesibles térmicamente, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que, antes de preguntarles esto, bueno, ¿quién sabe? De pronto alguien sabe por qué la función de partición se etiqueta con una letra Z. Simplemente por mera curiosidad. Yo también le expliqué en estos días, Jessy, hace como 3 días les dije. Bueno, les voy a recordar, a Jessy por lo menos. Porque en alemán, esto se escribe Zustand, Summe, y significa el total de estados en alemán, así como decía Jessy, ¿cierto? La función de partición es el elemento básico con el que se construye mecánica estadística. Pero obviamente, para nosotros poder argumentar esto, tenemos que saber qué es mecánica estadística. Que, a ver, Camilo, ¿qué es mecánica estadística? Usted que ya la vio. En una frasecita simple y concisa. No, perdón, no sabré explicarle bien. Al menos de una manera simple, no.
Ángela, ¿qué es mecánica estadística? Usted ya la vio y la pasó, ¿cierto? Pues yo diría que es donde se estudian lo que es como tal las escalas microscópicas, teniendo referencia a lo que se conoce macroscópicamente. Es al revés. Sí, Pero bueno, ese es un buen intento porque incluye ahí dos palabras claves y un concepto clave. El concepto son las escalas y las dos palabras microscópico y macroscópico. Yesid, ¿qué le dije yo a usted cuando comenzamos a ver mecánica estadística? ¿Qué es mecánica estadística? No, pero eso es una definición. Y recuerde que no es experimental. Recuerde que la mecánica estadística, por la forma como se construye axiomáticamente y teóricamente, no es experimental. Después les explico bien eso. Mecánica estadística, definición. La mecánica estadística tampoco, porque el empírico tiene que ver con lo experimental. No, es completamente teórica. La definición es un enfoque probabilístico a las propiedades macroscópicas de equilibrio de una sustancia. Yo me hubiera contentado con que me hubieran dicho es un enfoque probabilístico para estudiar el equilibrio. Eso es lo que es la mecánica estadística. Hay varias formas de uno en mecánica estadística estudiar una sustancia. Se llaman ensambles. Hay ensambles microcanónicos, ensambles canónicos, el ensamble canónico de Gibbs, el ensamble gran canónico. Hay varias formas y todas son formas equivalentes. Ustedes pueden ver en uno de los últimos videos que subí o lo voy a subir, que es un video sobre el gas ideal, visto desde varias perspectivas en mecánica estadística y todas dan origen a la misma ecuación de estado del gas, la misma presión, la misma energía del gas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, como es un enfoque probabilístico, yo puedo determinar, por ejemplo, la probabilidad, como dijo Natalia ahorita, Natalia mencionó la parte microscópica. Entonces yo tengo la probabilidad, ¿cierto?, de que esto se llama un microestado μs. Esa es la probabilidad para que ese microestado particular se dé, para yo medir ese microestado particular. ¿Qué es un microestado? La forma como se organizan en posición y velocidad todas las partículas de un gas. Esto básicamente era lo siguiente. ¿Qué era esto? Esto era E a la menos beta por el hamiltoniano, ¿cierto?, del sistema dividido un número z. Por lo tanto, desde el punto de vista matemático, la función de partición tiene una connotación de... ¿Qué connotación tiene z aquí si esto es una probabilidad? ¿Quién me puede explicar? Eso ya lo vimos la clase pasada también. ¿Cómo así, profe? Esto es una probabilidad. Correcto, entonces, ¿cuál es la pregunta? Y esto es una probabilidad. Y este hamiltoniano, bueno, entonces las pongo así, depende de este microestado, pues. Así como en mecánica clásica. Esto es mecánica clásica.
¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva, si esto es una probabilidad, todo esto, ¿qué papel juega Z en esa ecuación? El total de las probabilidades. Excelente, es decir, digamos que lo que usted dijo, Andrés, lo voy a reinterpretar como que la suma sobre, que Z debe ser la suma sobre todas las posibles, sobre todos los posibles resultados de un experimento que tienen cierta probabilidad y debe ser igual a 1. ¿Sí o no? Sí, sí, porque digamos esa es la forma de una probabilidad relativa. No, relativa no, simplemente usted suma todas las posibles formas en las que se puede, en la que se puede configurar el microestado y eso le va a dar 1. ¿Sí me Sí, entiende? correcto, para lo que dice Jessy de normalizar la probabilidad. Exactamente. Eso significa que como estamos en el caso clásico, el microestado es continuo. ¿Qué es el microestado? El microestado es un conjunto de posiciones para todas las partículas. Q1, por ejemplo, la posición de la partícula 1, la posición de la partícula 2, la posición de la partícula 3, la posición de la partícula n, el momentum de la partícula 1, el momentum de la partícula 2, el momentum de la partícula n, ¿cierto? Eso es un microestado. Ahora, cuando yo voy a calcular la función de partición, entonces típicamente yo digo que Z es igual a la integral sobre la productoria desde K igual a 1 hasta N de D3 Q sub K por D3 P sub K. Obviamente porque este hamiltoniano es función del microestado, o sea que el hamiltoniano es función de todas esas posiciones y todos esos momentos, ¿cierto? Por E a la menos beta por el hamiltoniano evaluado en el microestado que contiene todos esos momentos y esas posiciones. Y típicamente cuando esto es para muchas partículas, uno divide esto por n factorial y una constante de normalización que es h a la 3n. Ahora, en mecánica estadística, en determinadas condiciones yo puedo aislar todas las partículas y trabajar con una sola. Y simplemente trabajar con una sola densidad de una sola partícula y que esa densidad tenga la contribución del resto de las partículas del gas. Si ese fuera el caso y estuviéramos en una dimensión, yo tendría que Z es igual a la integral doble sobre dx y sobre dp por e a la menos beta por el hamiltoniano evaluado en x y en p. ¿Cierto? Donde ya sabemos que beta tiene la definición típica, que es el inverso de la temperatura, o sea, 1 sobre K sub B por T. O el inverso en la energía térmica. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? Supongamos, entonces les voy a explicar cómo es que en esa época, digamos, los físicos veían el problema del calor. En esa época, los físicos veían el problema del calor en términos de dos formas, que todavía así es como se ve el calor, pero ahora digamos que hay se han estudiado más mecanismos en ese aspecto. Yo no sé si los que vieron electrodinámica conmigo, ¿cuántos hay acá? Natalia. Bueno, Juan Diego también, yo creo que Juan Diego no se acuerda, porque Juan Diego dormía en las clases mías. Entonces, Andrés también. ¿Qué es lo que genera el fenómeno resistivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo les expliqué yo que se genera el fenómeno resistivo en un metal? Si alguien sabe y quiere contestar, no hay problema. Jessy, usted debe saber. A usted le he explicado como 700 veces. No, no, porque la tensión o electricidad es externo.
El fenómeno resistivo, la resistividad de un material es algo interno, es algo endógeno al material. El cobre tiene una resistividad, el zinc, el níquel, cobre, hierro, cobalto, manganeso, germanio, galio, todos esos materiales tienen diferentes resistividades. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se origina esa resistividad? Entonces podría ser por o sea, porque se supone que la electricidad es cuando pasan los electrones, ¿no? Sería como que el material no deja que pase el electrón. Eso es una observación, eso es una conclusión empírica, Joan, pero no es un mecanismo. Ahí en lo que usted plantea no hay ningún mecanismo. Usted no me está diciendo qué realmente sucede con los electrones que genera resistencia. ¿Con el aumento de la temperatura? Eso es si el aumento de la temperatura, Natalia, pero tampoco es un mecanismo porque la temperatura es externa. Hay algo que pasa dentro del material que permite que el material se caliente. ¿Qué es? Yo se los expliqué también en electrodinámica 2, en la 2 y en la 1. Son los fenómenos de dispersión de los electrones. O sea, el scattering de electrones, el scattering electrón-electrón, el scattering electrón-vibración, el scattering electrón-spin, el scattering electrón-impureza. Todas esas son contribuciones al calor de un material o a la forma como un material se calienta desde la perspectiva electrónica, como decía Joan. Pero esa no es la única perspectiva. Esa perspectiva está dominada por una cosa que se llama la ley de Matisse, ¿cierto? Más sin embargo, lo importante ahí es el tiempo medio de colisión. ¿Y cómo podemos nosotros determinar el tiempo medio de colisión? Es el tiempo medio de colisión entre partículas en un metal el que determina la resistividad o la conductividad del metal. Ahora, hay otra forma en la que ellos pensaban que se podía calentar un material. Y era considerar un material como si fueran un arreglo periódico de átomos que están unidos los unos con los otros a través de resortes. Por lo tanto, en esta época consideraban que las vibraciones dentro de un material tenían, digamos, un origen armónico, eran de naturaleza armónica, y pensaron en utilizar el oscilador armónico como un sistema para demostrar la ley de Dulong-Petit. Debido a que las vibraciones son armónicas en estos modelos, entonces nosotros consideramos que este hamiltoniano de acá es el hamiltoniano de un oscilador armónico que es P al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega al cuadrado por x al cuadrado. Si yo utilizo este hamiltoniano, entonces puedo calcular mi función de partición de la siguiente forma. Es la integral sobre dx, la integral sobre dp, sobre a la menos beta, que multiplica p al cuadrado sobre 2m, más un medio de m omega cuadrado de x cuadrado. O sea que esto es la integral sobre dx, la integral sobre dp, e a la menos beta p cuadrado sobre 2m, por e a la menos beta medios, por m omega cuadrado por x cuadrado. Como nosotros vemos que el integrando es perfectamente separable, entonces nosotros podemos hacer una cosa. Podemos simplemente podemos separar las integrales. Entonces vamos a tener una integral solamente con respecto a x de e a la menos beta medios m omega al cuadrado por x al cuadrado por la integral de sobre dp de e a la menos beta sobre 2m por p al cuadrado. Si nosotros simplemente hacemos una asignación
En ambos de estos casos, en este caso podemos asignar a alfa como menos beta m omega cuadrado sobre 2. Y en este caso podemos asignar a gamma como menos beta, perdón, menos no, más. Como beta sobre 2m. De esa forma nosotros podemos ver que la función de partición en el régimen clásico realmente queda expresada como el producto de dos integrales gaussianas. La integral sobre dx de e a la menos alfa x cuadrado por la integral sobre dp de e a la menos gamma p cuadrado. Bueno, Daniel Santiago, ¿cómo evaluamos una integral gaussiana? Por partes. No, no se puede evaluar por partes. Utilicemos algún resultado. ¿Qué resultado nos sirve para evaluar una integral gaussiana? ¿Cómo evaluaban ustedes la integral gaussiana en físico-matemática? Que me imagino que todos ya vieron físico-matemática, porque si no estar casi en físico-matemática sería una locura. Yo que Juan Diego ya la vio, sé que Ángela ya la vio, Andrés ya la vio, Jessy obviamente ya la vio. ¿Cómo evaluamos integrales ahí, las integrales gaussianas? Chicos, a ver, Joan, ¿cómo evalúa usted las integrales gaussianas en físico-matemática? Profe, no sé, o sea, no sé cuál es el término correcto, pero pues creo que se evalúan desde menos infinito a infinito, ¿no? No, pero esos son los límites. Yo estoy hablando no estoy hablando de límites, Joan, estoy hablando del método, ¿cómo las evaluaba? Realmente no me acuerdo. Bueno, eh, no en coordenadas polares porque esto es en una sola dimensión, Yesid, pero si usted estuviera en 3 dimensiones, una gaussiana en 3 dimensiones sí es susceptible de ser evaluada mediante coordenadas polares. Raíz de pi sobre alfa sobre gamma, sí, exactamente, pero entonces vamos a evaluarlas para la persona que no ha visto. Entonces la función, vamos a ver, densidad de probabilidad gaussiana. Básicamente, como la función gaussiana es una densidad de probabilidad, que es igual a ¿quién? La función gaussiana es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la dispersión, ¿cierto? Que multiplica a e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado para el caso de media igual a 0. O sea que la integral de eso tiene que dar 1. La integral entre menos infinito y más infinito de f de x igual a la integral entre menos infinito y más infinito de la raíz de 2pi sigma por e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado por dx, esto tiene que ser 1. Si eso es 1, entonces esto implica que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado no es otra cosa que la raíz de 2pi sigma. Pero como nosotros tenemos estas integrales que son e a la menos alfa x al cuadrado, entonces pues hagamos, por ejemplo, alfa igual a 1 sobre 2 sigma cuadrado.
Y de acá nosotros obtenemos, si despejamos, obtenemos que sigma es igual a 1 sobre la raíz de 2 alfa. Cuando reemplazamos esto, nos queda que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x cuadrado, perdón, e a la menos alfa x cuadrado por dx es igual a la raíz de 2pi sigma sobre la raíz de 2 alfa. Perdón, sigma ya no va ahí porque ya lo reemplacé. La raíz de 2pi sobre la raíz de 2 alfa. Se va raíz de 2 con raíz de 2 y esto simplemente queda la raíz de pi sobre alfa, tal como lo había dicho Yesid. Estas integrales vamos a usar mucho en este curso. Puede que en los parciales también, entonces espero que se pongan en contexto. O sea que esto acá, el resultado de esta parte sería raíz de pi sobre gamma. Y el resultado de esta parte sería raíz de pi sobre alfa. O sea que z, la función de partición, para esa partícula en esa vibrando, en ese potencial armónico, es la raíz de pi sobre alfa por la raíz de pi sobre gamma. Pero alfa, nosotros sabemos que es ¿quién? Beta por la masa por omega cuadrado dividido 2. ¿Sí o no? ¿Y quién es gamma? Es beta sobre 2m. O sea que esto queda la raíz de 2pi sobre beta m omega cuadrado por la raíz de 2πm sobre beta. Se va m con m. O sea que esto queda simplemente 2pi sobre beta omega. ¿Cierto? Esa es la función de partición. ¿Cómo hallamos la energía media en la clase pasada? La energía media vimos que es igual a la menos derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto es la energía media. Esto es igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de ¿quién? De 2pi sobre beta omega, que es lo que acabamos de hallar. La derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento sobre el argumento. O sea que esto queda menos la derivada del argumento, que es ¿quién? Menos 2pi sobre beta cuadrado omega dividido 2pi beta omega. Este omega se va con este omega, este 2pi con este 2pi, este menos con este menos. Esto queda beta cuadrado, perdón. Esto queda beta sobre beta cuadrado, esto es 1 sobre beta y 1 sobre beta es K sub B por T. O sea que la energía característica clásica es simplemente la energía de excitación térmica. Ahora, vamos a mirar cuál es la energía total. La energía total sería igual a la energía de una sola partícula, que es K sub BT. ¿Por quién? Por 3n partículas que tenemos en el sistema. ¿Por qué 3? Tenemos n partículas, pero cada partícula tiene 3 grados de libertad, X, Y, Z. Y cada grado de libertad contribuye a la energía media total. Contribuye al calor de todo el material. Calor específico a temperatura constante es básicamente la derivada de la energía total media con respecto a la temperatura. Y ustedes de acá pueden ver que como depende linealmente de la temperatura, esto es 3n por K sub B. Ley de Dulong-Petit. ¿Sí o no? Así obtenemos la ley de Dulong-Petit, constante para todas las temperaturas, el calor específico. Ahora, cuando ya en algún tiempo por allá, a ver si yo me acuerdo, como por el 1800, no estoy muy seguro, pero creo que los equipos de enfriamiento ya se comenzaron a utilizar mucho en la época de los 1890, donde en la época de Philippe Lenard, creo yo, o ya estaban experimentando el efecto fotoeléctrico y eso, como alrededor de esa época,
se hizo la siguiente observación, que obviamente el calor específico era constante para la temperatura, para altas temperaturas, pero después para bajas temperaturas bajaba a cero. En ese tiempo pasaron dos cosas. Esto fue lo primero que pasó. Y después llegó Walter Nernst, que era un químico y un físico polaco, pero de nacionalidad alemana. Y resulta que él observó lo siguiente, observó una discrepancia fundamental de la ley de Dulong-Petit con el empirismo o el experimento. Y es que según la tercera ley de la termodinámica, el calor específico para volumen constante tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero. Y aquí la entropía y específicamente el diferencial de entropía tiende a cero. Obviamente la ley de Dulong-Petit empíricamente era inconsistente con esto, pero porque todavía no se había estudiado el enfriamiento de materiales. Pero sobre todo la predicción clásica que acabamos de hacer es completamente inconsistente con la tercera ley de la termodinámica, que como vemos a temperaturas bajas, sí el calor específico tiende a cero. Entonces es lo primero que hay que corregir. Hay que corregir que el calor específico a bajas temperaturas debe tender a cero. Y ahí es donde nosotros introducimos el pensamiento cuántico en la mecánica estadística para corregir una discrepancia con el experimento. Y el otro empirismo que tenemos que reproducir es que a bajas temperaturas esto es proporcional a T al cubo de esta forma. El calor específico para volumen constante, para baja temperatura, es proporcional a alfa T al cubo o es igual a alfa T al cubo más gamma por T. La parte de alfa T al cubo viene de las contribuciones al calor provenientes de las vibraciones armónicas. Y la parte de gamma T viene de las contribuciones al calor provenientes de los electrones de conducción. Eso no creo que lo vayamos a tratar en este curso, ¿cierto? Pero está así. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de reproducir en la próxima clase el empirismo de la tercera ley y este empirismo de acá, de que a bajas temperaturas la contribución de las vibraciones al calor de un material, de un metal específicamente, es proporcional a T al cubo y vamos a hallar esa constante de proporcionalidad. Esto nos va a llevar toda la semana entrante. Entonces, ¿cuáles son las teorías que se van a estudiar? Las teorías que se van a estudiar son del calor específico, la teoría de Einstein, que, digamos, corrige la discrepancia de la tercera ley con la teoría, y la teoría de Debye, Petrus Debye, que corrige ambas discrepancias con la teoría. ¿Listo? Les voy a mandar una lectura para el fin de semana que espero que la hagan, que es un libro de física del estado sólido, donde en la primera parte el autor elabora ampliamente sobre el pensamiento clásico para entender la conducción metálica o la teoría de la conducción metálica. En el segundo capítulo, el autor elabora ampliamente para entender la teoría de la conducción metálica desde un punto cuántico, y en el tercer capítulo, el autor básicamente que establece cuáles son las discrepancias de esos modelos con el empirismo, con el experimento. ¿Por qué? Porque estos modelos, tanto de Einstein como de Debye, son modelos que se basan en un electrón libre. Es decir, un electrón que no está sometido a un potencial de interacción y que no colisiona con vecinos, ¿cierto? Entonces, hay obviamente una discrepancia que es importante que uno entienda. Estos temas que hemos visto, falta uno. Tanto la radiación de cuerpo negro, como la teoría del calor específico, como el átomo de Bohr, son temas que, o son contextos, son escenarios en donde la mecánica cuántica tuvo ampliamente que ver con el desarrollo que se conoció después. Es decir, esto dio origen al pensamiento cuántico, átomo de Bohr, radiación de cuerpo negro y calor específico. También le vamos a introducir en la parte ondulatoria del electrón cuando veamos el efecto cuántico. Listo, chicos. Listo, Juan David.
Listo, profe. La Listo, lectura profe. nos la publica. ¿Cuáles hay Teams. en el Teams? Sí, en Teams. Ok. Listo, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, jovencitos? ¿O nos vamos a almorzar? De mi parte no, profe. No, ninguna pregunta. Yo No, tampoco. Vamos a almorzar. Bueno, entonces vamos a almorzar. Chicos, que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana y mucho juicio con la lectura. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. Listo, Chayito. Oiga, Yesid, usted al fin le preguntó a la muchacha lo que le dije. ¿Dónde piensa hacer la maestría? Yo creo que deberíamos hablar con esa muchacha y la deberíamos instruir para que trate de aplicar a becas, que haga primero la maestría y después se vaya a hacer el doctorado, pero a Europa. Entonces yo creo que podríamos hablar con ella en algún momento para que Argentina, esa muchacha merece mejor que Argentina. Podemos hablar con ella y la podemos instruir y le puedo contar cuáles son las becas, el TAD, Erasmus Mundus, la Fundación Carolina, cómo se aplica. Porque aquí a todo el mundo lo quieren mandar para Argentina. O sea, independiente, eso no me parece. O sea, algunas personas, Argentina es para unas personas y para otras no, ¿cierto? Entonces, cuando las personas, digamos que tienen madera para esta vaina, hay que mostrarles que hay otras posibilidades, Estados Unidos, Europa, Japón, ¿cierto? Singapur. Yo creo que sería mejor hacer la maestría y que después, si ella lo que quiere es eso, entonces que tenga la posibilidad de hacer un doctorado en uno de esos países, pues chéveres, ¿cierto?